Ahora ejercicios sobre curva ingreso-consumo y curva de Engel. Siempre con el mismo ejercicio pasado, con el que hemos estado desde el inicio, es como nuestro ejercicio base. A ese también yo le puedo cambiar el ingreso y puedo obtener nuevos equilibrios. Pero vamos a recordar la información. Me dice el escenario 1, que es el escenario inicial con el que iniciamos la clase. Ya se sabe que el consumidor en este escenario tiene un ingreso de $12 y los precios de X y de Y son 1. Las cantidades de equilibrio para ambos bienes son 6 unidades. Este era el equilibrio gráficamente, la restricción presupuestaria con sus dos interceptos, 12, 12, que ya están calculados, punto de equilibrio de 6, 6, es decir, 6 y 6, esa coordenada 6, 6, que es nuestra cantidad de equilibrio, tocan en un punto de la línea de restricción presupuestaria, ese es el punto de equilibrio y dibujamos una curva de indiferencia. Y en ese punto la tasa marginal de sustitución es igual a la pendiente de la línea de restricción presupuestaria, que es negativo precio de X entre precio de Y. La tasa marginal de sustitución en ese mismo ejercicio era menos 1 y el análisis era que el consumidor renuncia a una unidad de Y para obtener una unidad adicional de X. Ahora, siempre con la misma tabla, vamos a hacer otros supuestos. Escenario 2. Olvídense del video de curva precio-consumo, ¿ok? Este es otro escenario totalmente distinto. En este cambia el ingreso. Siempre con el mismo ejercicio inicial, siempre el escenario 1, pero el escenario 2 ahora ya no es que cambia precio, sino que cambia el ingreso. Y si se fijan, me dice, ahora suponga que el precio de X y el precio de Y es 1, son iguales para ambos. Precio de X 1, precio de Y 1. Y que el ingreso monetario es de 15. Encuentra el equilibrio del consumidor, tenemos que volver a encontrar el equilibrio del consumidor, pero en este caso no vamos a tener que calcular ninguna columna adicional porque no cambian los precios. Es decir, estas utilidades marginales entre los precios de ambos bienes se van a mantener iguales porque los precios no cambiaron. Entonces, con estas mismas utilidades entre los precios, tengo que encontrar el nuevo equilibrio con el nuevo ingreso. Y la primera condición de equilibrio, utilidad marginal de X entre precio de X igual a utilidad marginal de Y entre precio de Y. Con la tabla original sin agregar columnas, por lo que ya había dicho, los precios no cambian, entonces no tengo que agregar ninguna columna, sino que con las dos mismas columnas que habíamos analizado el escenario 1, tenemos que analizar el escenario 2, que en este caso es que cambia el ingreso. Tenemos aquí que los pares son 10, 10, 8, 8, 6, 6 y 4, 4. ¿Sí? Ya encontramos la primera condición de equilibrio. Ahora encontremos la segunda condición, siempre con el inciso A. Encontrar la segunda condición de equilibrio, ¿sí? Segundo paso. En este punto nosotros ya sabemos que con el par 6, 6, voy a aquí, con este par, nosotros llegábamos a la segunda condición de equilibrio con un ingreso de 12, ¿sí? Cumplíamos la segunda condición de equilibrio con ingreso de 12 porque las cantidades eran 6 y 6, los precios 1 y 1, 6 más 6, 12, ¿sí? Pero ahora me dicen que los precios siguen siendo 1 y 1, pero que el ingreso es 15. Entonces ya no voy a probar con ninguno de los de atrás, ¿sí? Porque 15 es mayor a 12, entonces yo tengo que probar con cantidades mayores, ¿sí? Entonces yo ya sé que con 6 y 6, con 6 unidades de X y con 6 unidades de Y, yo voy a tener un equilibrio pero con ingreso 12. Entonces, para tener un ingreso de 15, yo tendría que aumentar las cantidades. Por lo tanto, nos vamos a pasar al par 4, 4. ¿Sí? Miren, aquí me dice. Entonces, hay que comprobar con el último par que es cuando la utilidad marginal de X entre el precio de X es igual a 4 y la utilidad marginal de Y entre el precio de Y es igual a 4. ¿Sí? No tendrían que hacer mucho con este, simple y sencillamente irse con cantidades mayores porque los precios no cambian. Se mantienen constantes. Entonces, sigo con la misma tabla y voy incrementando cantidades con respecto a la primera condición de equilibrio. Siempre con la misma fórmula, precio de X por cantidad de X más precio de Y por cantidad de Y igual a ingreso. Entonces, vamos a empezar a sustituir los valores que ya conocemos. Ya conocemos el precio de X, que es 1, el precio de Y, 1. Recuerden, estamos en el escenario en donde el ingreso es 15 y los precios son 1 y 1, ¿sí? Olvídense del otro video. Este es un video totalmente diferente. Curva precio-consumo con curva ingreso-consumo no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces aquí los precios se mantienen constantes, se mantienen en 1 y 1, pero los ingresos cambian, ¿sí? Entonces si se fijan, aquí yo tengo un ingreso de 15.
Ahora encontremos entonces las cantidades que son nuestras incógnitas, miren. Cantidad de X y cantidad de Y no lo conozco, entonces necesito encontrarlo. Pero lo vamos a encontrar con ese par 4, 4. ¿Cuánto es la cantidad de X con ese par 4? Miren, me ubico en utilidad marginal de X, precio de X. Cuando es 4, este 4 de aquí. ¿Cuánto es la cantidad de X? 7. Y la cantidad de Y, miren, utilidad marginal de Y entre precio de Y. Me voy hasta este otro 4. Esto ya, ustedes ya lo saben. La cantidad de Y es 8. Miren, esta es la cantidad de X y esta es la cantidad de Y. Ahora comprobemos que esas cantidades multiplicadas por sus precios y sumados, esas multiplicaciones, dan 15. Miren, 1 por 7 más 1 por 8. Me queda 1 por 7, 7, más 1 por 8, 8. 7 más 8, 15. Entonces, sí, ese par me cumple la segunda condición de equilibrio, por lo tanto, con un ingreso de 15, ese par nos da la mayor satisfacción. La respuesta en este caso me quedaría que la cantidad de X de equilibrio es de 7 unidades y la cantidad de Y de equilibrio son 8 unidades. Ahora, dibuje el equilibrio del consumidor con la línea de restricción presupuestaria y la curva de indiferencia en la gráfica anterior, es decir, vamos a graficar en un solo cuadrante curvas que contengan el escenario 1 y 2. Lo primero que vamos a hacer siempre es obtener los ingresos reales, pero ahora del escenario 2, porque del escenario 1 ya los tenemos. Ingreso real en términos de X en el escenario 2 sería ingreso entre precio de X. ¿Quién cambió ahora? El ingreso. El ingreso es 15 y el precio sigue siendo 1, ¿sí? No cambió del escenario 1 el precio, solo cambió el ingreso. 15 entre 1, 15. La coordenada me quedaría 15,0. Es decir, yo puedo consumir máximo 15 unidades de X cuando no consumo Y, ¿sí? Y es 0. Ahora, el ingreso real en términos de Y sería ingreso entre precio de Y. Siempre quedaría 15, que es el nuevo ingreso, entre el precio. El precio de Y tampoco cambió. 15 entre 1, 15. Coordenada 0,15, es decir, 0 para las X, 15 para las Y. En otras palabras sería, yo puedo consumir máximo 15 unidades de Y si no consumo nada de X. Y no vamos a olvidar que la cantidad de equilibrio de X es 7 y la cantidad de Y de equilibrio es 8 unidades. Ahora, dibujemos entonces el plano cartesiano, siempre positivo. Vamos a tener cantidad de X en el eje de las X y cantidad de Y en el eje de las Y. Y vamos a ir poniendo dato por dato. Recuerden, vamos a graficar el escenario 1 y 2 en el mismo cuadrante. Entonces, primero el escenario 1. Si se recuerdan, el ingreso real en términos de X o el intercepto en X era 12. ¿Sí? Y el intercepto en Y era 12 porque en aquel momento el ingreso era 12 y el precio de X y de Y era 1. ¿Sí? Entonces 12 entre 1, 12. Y ahí tendríamos nuestra línea de restricción presupuestaria 1. En el escenario 1, las cantidades de equilibrio eran 6 y 6. ¿Sí? Entonces, los 1, ese punto, 1, esa coordenada, y en ese punto que yo uno la coordenada con la línea de restricción presupuestaria, tengo mi punto de equilibrio y por lo tanto dibujo mi curva de indiferencia 1. ¿Se fijan, verdad? Yo estoy poniendo aquí a todo lo del escenario 1, le pongo 1. Curva de indiferencia 1, restricción presupuestaria 1, equilibrio 1. Ahora, como ya tengo el equilibrio 1, el equilibrio inicial, el que ya teníamos inicialmente, vamos a graficar el escenario 2. Las coordenadas para X, si ustedes se fijan, el intercepto en X me quedaría en 15, ¿sí? ¿Qué dato estoy poniendo aquí? Miren, el ingreso real en términos de X, este 15. 15,0, ¿sí? Esta coordenada de aquí. 15,0. Ahora, en Y me quedaría también 15, pero en este caso la coordenada es 0,15. ¿Qué 15 es este entonces? Este de aquí. Ingreso real en términos de Y. Lo colocan los dos puntos y los unen. Y ese sería mi restricción presupuestaria 2. Ahora, me dice que la cantidad de equilibrio de Y, si ustedes se fijan, es 8. Entonces coloco 8 y ese 8 tiene que ir a tocar a mi línea de restricción presupuestaria 2, a mi segunda restricción presupuestaria. Y ese 8 me da también como cantidad de equilibrio de consumo de X, 7. Uno de esos dos puntos, y en esos dos puntos yo voy a tener mi equilibrio 2, miren,
Y en ese punto yo dibujo una curva de indiferencia 2 y tengo mi línea de restricción presupuestaria 2. ¿Sí? La dibujo. Y ahí tendrían ustedes cómo cambiaría el equilibrio del consumidor gráficamente cuando cambia el ingreso. Aquí nos haría falta algo más. Si a ustedes les dicen dibuje la curva ingreso-consumo, lo único que tendrían que hacer es unir esos dos puntos de equilibrio. Al momento de que yo uno esos dos puntos de equilibrio, yo tengo mi curva ingreso-consumo. ¿Por qué ingreso-consumo? Fíjense bien, hay que recordar qué me dice la parte teórica sobre la curva ingreso-consumo. La curva ingreso-consumo es el lugar geométrico de los puntos de equilibrio que se da cuando cambia el ingreso del consumidor, ¿sí? La curva ingreso-consumo está relacionada a cambios en el ingreso. Entonces, cuando cambia el ingreso, yo voy a obtener nuevos puntos de equilibrio. La unión de todos los puntos de equilibrio nuevos que se da cuando cambia el ingreso, yo le llamo curva ingreso-consumo, ¿sí? Y ese sería el equilibrio del consumidor cuando hay cambio en el ingreso y me piden graficar curva ingreso-consumo. Ahora, ¿qué tal que nos dijeran curva de Engel del bien Y? ¿Sí? Si se recuerdan, yo les dije en la parte teórica, cuando hablemos de la curva de Engel, vamos a hacer una gráfica para el bien X o una para el bien Y o dependiendo del ejercicio. En este caso, el ejercicio me dice, grafica la curva de Engel del bien Y. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a siempre poner las coordenadas X, Y. Miren, los ordeno en una tablita. X, Y. ¿Quién va a ser X? Las cantidades. ¿Quién va a ser Y? El ingreso. ¿Sí? Entonces yo pongo cantidad de Y de equilibrio porque el inciso me pide grafica la curva de Engel del bien Y. No le están pidiendo la de X, entonces usted no va a graficar la de X. Entonces me quedaría cantidad de Y de equilibrio, coma, ingreso. Cuando el ingreso es 12, la persona consumía 6 unidades del bien Y. Y cuando aumentó a 15, el consumo de Y incrementó a 8. ¿Sí? Si ustedes se fijan aquí, aunque aquí me diga cantidad de Y, esto no quiere decir que cantidad de Y va a ir en el eje de la Y, sino que como es cantidad va a ir en el eje de las X. Quiero que quede eso claro. Cuando hablo de curva de Engel, siempre en el eje de las X van a ir las cantidades, independientemente de que sean las cantidades de X o de Y, porque en el eje de las Y va a ir el ingreso. ¿Sí? Cuando yo hablo de Y, no me refiero a que tiene que estar obligatoriamente en el eje de las Y. Sí, esas cantidades de Y no obligatoriamente tienen que estar en el eje de las Y. Cuando yo hablo de Y y hablo de cantidades, digamos, la cantidad de Y de equilibrio, estoy hablando de un bien Y, de un bien cualquiera, ¿sí? No estoy hablando específicamente de que tiene que estar ubicado en el plano cartesiano de las Y. Solamente es para darle un nombre a una variable cualquiera que yo tengo en la economía. Entonces, cuando yo hablo de cantidades, recuerden, independientemente en dónde me ubique, si yo les hablo a ustedes de cantidades, ustedes las cantidades, no importa si sean de X o de Y, usted siempre las va a poner en la curva de Engel en el eje de las X. ¿Sí? Cuando yo le hable de curva de Engel, en el eje de las X siempre van a ir las cantidades, no importa si es de Y o de X. Y en el eje de las Y van a ir los ingresos. Entonces dibujamos el plano cartesiano y en este caso, como me da la curva de Engel del bien Y, entonces aquí voy a poner cantidad de Y y aquí voy a poner el ingreso. ¿Sí? Y esta sería la curva de Engel. Si ustedes la ven aquí es pequeña porque el Excel sí nos calcula todo con todas las medidas. Pero si ustedes se comen números, digamos, si yo aquí en todos hubiera puesto 6 de un solo, entonces la gráfica hubiera quedado un poquito más amplia. Pero aquí es porque el Excel lo da todo con escalas. Entonces fíjense bien. Este punto que ustedes están viendo acá, el primero, el inicial, es 6,12. Es decir, 6 unidades de Y, 6 cantidades de Y, cuando el ingreso es 12. Y el otro punto es 8,15. La persona consume 8 unidades de Y cuando tiene un ingreso de 15. Unen esos dos puntos, porque esto es unirlos, miren. Sería 6, asuman que ustedes lo están graficando en su cuaderno, 6,12. Ok, puntito, mi coordenada. Luego en la otra, 8 unidades. La otra coordenada, miren esta. 8 unidades cuando el ingreso es 15.
puntito. ¿Y luego qué hacen? Unir los dos puntos. Y ahí tendrían la curva de Engel. Y eso sería curva ingreso-consumo y curva de Engel para un ejercicio completo. En el examen pueden venir cualquiera de los dos ejercicios, o uno con curva de precio-consumo o uno con curva de Engel. Y fíjense bien lo que nos hace falta. Se me había olvidado decir esto. Yo tengo que identificar qué pendiente tiene. En este caso su pendiente es positiva, miren, porque a medida aumenta el ingreso va en aumento. Pasar de 12 a 15 porque el ingreso va en aumento, ¿sí? 15 es mayor a 12. Y a medida aumentó el ingreso, ¿qué pasó con las cantidades? Aumentaron, van en la misma dirección. Aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Entonces tiene pendiente positiva. Y yo puedo concluir que son bienes normales.